Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conexión Patio Scout. Estamos comenzando este capítulo muy interesante, un tema que hemos tenido la oportunidad de conversar en otras oportunidades, pero que se ha pedido harto y que sí, nos han llegado muchos comentarios, informaciones diversas sobre lo que vamos a abordar en este capítulo que se viene muy, muy interesante. ¿Cómo estás, Mauricio Julián cuenta. Acuña? Bien, aquí estamos. Bueno, a toda la gente invitarla y agradecer a quienes se han suscrito, a quienes se han unido a nuestro canal de YouTube. Este año 2025 es especial para nosotros porque cumplimos 20 años, así que están todos invitados e invitadas a sumarse a nuestro canal de YouTube de Patio Scout, unirse también, porque si aprietan el botón de unirse, la posibilidad que tienen es de poder apoyarnos ya de una manera eh, Concreta. más concreta, porque obviamente nuestro canal, nuestro, así podemos de alguna manera reunir ciertos fondos para poder ampliar la cobertura de nuestra página web, de nuestros temas, poder hacer cobertura quizá en alguna región en algún momento. Así que bueno, muchas gracias y únanse. Aquí les voy a mostrar el canal de YouTube para que ustedes, quienes todavía no lo conocen, entren, sean parte, únanse. Aquí tenemos más de Bueno, 800 se videos. pueden buscar, navegar ahí, encontrar muchos videos que estamos subiendo permanentemente, además de nuestros capítulos de la Conexión Patio Scout. También hay otras entrevistas, hay notas en terreno, hay videos que hacemos con colaboraciones de distintos amigos y amigas del mundo. Entonces, está bien variado porque además incorpora contenidos no solamente de algún tema de conversación, sino que también Sí. danzas, aplausos. Juegos, un sinfín de contenido para que puedan ahí estar horas y horas mirando, porque ya sacamos la cuenta que llevamos más de 800 videos. 821, más de 800, 821 más de 800. videos. Sí, más de Interesante. 800 videos. Así que, mira, Wow. y quiero recomendar los últimos, que aquí lo ven en pantalla ustedes, el JamCam. Así que si quieren saber acerca de este Colombia. campamento que se va a realizar a fin de este año en Colombia, entran ahí. Y también el unboxing, o sea, qué es lo que va a tener, qué es lo que va a contener el contingente chileno y cuál va a ser las poleras, las camisetas, los pañoletas que van a aportar en Portugal Las cosas también del en kit, muy pocos el meses. famoso kit, El el kit kit, del exactamente. Así que contingente. ahí Así está el que video para que lo vean. muy, muy bien, bien interesante, porque además ahí nuestra amiga de Temuco se la jugó mostrando las cosas del kit. Así que un saludo también cariñoso a Gabriela. Sí. Oye, Mauro, vamos al tema de hoy. También, por supuesto, agradeciendo a todos quienes están conectados a esta hora o quienes revisan este capítulo cualquier día de la semana, cualquier hora, porque aquí está en nuestro canal, para que conversemos sobre lo que decíamos, que es un tema bien interesante. Mauro, dale y de inmediato abramos el set para que entre nuestro Exacto. primer invitado. Ahí, Sí, ahí aquí está. está Daniel Irarrázaval. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Daniel. Oye, ¿Qué el tema tal? que tenemos es los campamentos escolares. Campamentos escolares que en general se desarrollaron en Chile, que fueron una oportunidad para muchos niños, niñas y jóvenes en los años 80 y principios de los 90, para poder en el verano principalmente y también en otras temporadas, pero en el verano donde tuvieron una popularidad no solo dentro de la guía de los scouts, sino que de niños que no eran parte del movimiento y de alguna manera se les invitaba en distintos campings, en distintos lugares de campamento, a participar en patrulla, en juegos y en actividades durante una semana, 2 semanas. Y Daniel, durante su infancia, participó. Así es. Eso. Daniel, primero, cuéntanos de dónde eres, cómo fue, para que partamos con un poco de lo general a lo particular. De dónde eres y cómo llegaste a esto del mundo de los campamentos escolares. Bueno, yo soy de San Felipe, siempre de acá, del Valle de la Concagua, y recuerdo bien que en ese tiempo, estoy hablando de los años 93, 94, 95, estaba esta instancia de que algunos estudiantes eran como premiados, por decirlo de alguna manera, ya sea con campamentos escolares o en ese tiempo también eran muy populares las colonias escolares, ¿ya? Y yo recuerdo que cuando estaba en quinto, en nuestro colegio nos seleccionaban por nota. A los que nos iba mejor nos daban un premio. Yo estudiaba ¿Ya? en un colegio municipal de San Felipe y estaban estas dos alternativas,
colonias escolares o campamentos escolares. Y ocurría que, bueno, yo no era de los más mateos de mi curso y los favorecidos eran dos, uno para colonia y otro para campamento, pero los otros dos Ah, eran muy mamones, ¿ya? Y como eran ya. mamones, a último minuto se bajaban. Y si bien la opción era ir a la playa, a las colonias, ya se sabía que los campamentos iban a ser en Panquehue, que claro, para un sanfelipeño a lo mejor Panquehue no tiene mucha novedad porque está a 15 Mm, kilómetros. Pero yo no claro. conocía Panquehue, yo no conocía ni los manantiales, que es un lugar muy turístico que hay ahí en Panquehue. Y nada, pues así fui, y obviamente mis papás no eran aprensivos, ya mi hermano había tenido experiencia de colonias escolares, y volvían, las personas que iban volvían totalmente distintos, renovados, con más personalidad, con más juegos, se sabían muchos juegos. Entonces nosotros de esos tiempos que jugábamos en la calle, en el callejón, llegar con juegos nuevos y multitudinarios era toda una novedad. O Ya, sea, y así fue. esta medida, Daniel, bueno, había estos cupos para alguno de estos campamentos y tú estás ahí, como que corría la lista y entrabas. Exacto. Eso es lo que a mí me pasó. Y claro, era todo un tema porque eran 7 días que uno no iba a estar con la mamá. Bueno, yo estaba igual de quinto para sexto, pero igual es una edad que hoy día, si uno compara a los niños de hoy día, no, difícil que se vayan a una experiencia así, ¿ya? Porque Claro, hoy día los papás son más aprensivos. Y claro, había un problema porque yo no tenía saco de dormir. Entonces era complejo porque éramos muchos los que no tenían saco de dormir y yo estaba súper acomplejado porque decía que había que ir con un saco de dormir y mi mamá me enrolló una frazada y claro, después llegaba un bus a buscarnos al centro de San Felipe, ¿no? Porque nos movilizaban en unos buses y ahí me di cuenta que no era el único que no tenía saco de dormir, que la mayoría íbamos con una frazada y así íbamos a enfrentarlo. Por suerte era verano, claro. Claro. pero detalles como ese, o por ejemplo una carpa, yo nunca había estado dentro de una carpa, eran unas carpas así grandes como para 12 personas, así como onda Mm, militares casi, y claro, también era una experiencia totalmente distinta, po, y llegar, claro. recuerdo por ejemplo las primeras noches de los dos campamentos, súper hiperventilados todos, y recién durmiéndonos como a las 12, pero ya el segundo, tercer día todo acostado a las 9 porque quedábamos tan cansados Claro. y ya la primera noche nos costaba a todos dormirnos, nos faltaba el que lloraba, yo creo que uno por carpa lloraba, y teníamos que ir entre todos consolarlo. Yo me acuerdo que las dos oportunidades fue a un subcampo que se llamaba Laurel, ya, y ¿Ya? habían como, y después eran como alianza, era una cosa extraña la subdivisión, pero el subcampo era Laurel. Entonces, claro, cuando estaban estos primeros niños que lloraban, yo felizmente no lloré, era todo un tema porque entre nosotros mismos teníamos que, si bien el tío Scout estaba hasta que ya nos dejaba todo acostado, no sé, pues cuando se ponía a llorar el primero o el segundo, entre nosotros mismos teníamos que reconfortarlo, darle ánimo, ya, esto va a pasar, y había que estar ahí como acompañándolo. Porque además se generaba un tema y que se genera normalmente cuando un niño empieza a llorar, empieza a contagiar al otro. Que el otro también, si a lo mejor Exacto. podía estar muy tranquilo, pero está llorando, ay, que la mamá se acuerda, o el papá, y no sé qué. Entonces, no es menor, es como una bola de nieve de en ese momento, en la noche, ya cuando ya está todo más tranquilo, más calmado, cuando ya efectivamente uno se va a dormir, pasa eso. ¿Y cómo lo lograban superar? Porque después al día siguiente ya se lo olvidaba, po. Ya como que volvían a la actividad y ya, a disfrutar. Yo creo que hasta lo abrazábamos, entre Ya, todos ahí los que éramos más cercanos, porque igual en las pocas horas que uno llevaba, lograba tener ya amigos el primer día. Entonces, Sí. no sé, pues tú ya escogías con quién ibas a dormir al lado, y ahí yo creo que entre nosotros lo calmábamos con puras palabras, con nuestra escasa sabiduría infantil, pero como que lo apapachábamos y después se le pasaba, pues después era tan entretenido todo que, claro, la segunda noche, yo siempre me acuerdo de los dos campamentos, a la segunda noche ya estábamos dormidos a las 9, porque eran tantas las actividades, estaba todo como muy pauteado, como todo muy ordenado, y claro, uno pensaba que se iba a bañar todo el día, y como éramos tantos, me acuerdo que era 1 hora de baño, ya, si bien el verano es como para bañarse, pero estaba como todo muy marcado, pero eran muchas actividades y muy entretenidas. O sea, cuando uno ve los reality así como Sí. pelotón, así eran los campamentos escolares. Yo los no recuerdo paraban. así como pasar como por circuitos, como caerse al barro,
y estaba todo como muy controlado. Siempre me acuerdo que le queríamos mucho a un tío scout, pero era muy chico, entonces no lo autorizaban a tener un grupo. Ya, entonces Ya, cuando alguien estaba enfermo o cuando alguien se sentía mal, se iba con este tío que era tan re simpático, ya, pero claro, todos queríamos tener ese tío como de jefe de grupo, Claro. pero era muy chico, no sé, tenía 15, 16 años. Yo, mira, no me acuerdo, eran otros tiempos, eh, ya. pero, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, el último día era un llanto, pero desatado. Claro. Claro, bueno, y sobre parte de lo que mencionas, de que, bueno, obviamente en estos ya, no sé, 30 años podríamos decir, ha cambiado harto la sociedad, el país y la infancia. De alguna manera, eh, y en estos hay muchos grupos de Facebook, grupos del recuerdo, y de alguna manera por ahí también salió la idea de hacer esta segunda parte de los campamentos escolares. ¿Cómo ves un poco la infancia actual? Y si se podría, siempre aparece alguien diciendo, oye, podríamos retomar, hacer de nuevo los campamentos escolares. ¿Cómo los ves tú desde tu perspectiva, tu experiencia en esa época y ahora también, viendo cómo es la niñez y la juventud? Claro, lo que pasa es que hoy día, bueno, yo actualmente soy profe básico. Ya, Ah, mira, Eh, más hay razón, claro. Claro, creo que es más difícil, es más complejo, porque los niños ahora igual están como más en una burbuja. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo era de una generación que no íbamos caminando al colegio, no había, y el furgón era, nos reíamos de los que se iban en furgón, porque eran como muy grandes para andar en un... Entonces, bueno, San Felipe es una ciudad más o menos, o sea, hoy día está un poco más grande, pero en esos tiempos uno se iba caminando, los papás no eran tan aprensivos. claro. eh, Creo que sería un poco difícil, aunque sabes que en algún momento yo trabajé en el colegio alemán en San Felipe y tenían una experiencia que se llamaba Fahrenheit, que era algo similar, que se iban como 2 o 3 días a Limache, por ejemplo, y se entrenaban este tipo de actividades como ordenar los calcetines, hacer la Mm. cama, tener un horario. Ah, ya, Y los niños, si bien se hacía desde muy pequeños, ya en los últimos años se fue suspendiendo porque eran muchas las cosas que podían pasar, por ejemplo. La reacción frente a un accidente, los papás como que no, y querían que a todos los devolvieran. Entonces, por ejemplo, en los campamentos escolares ocurrían accidentes y había una Sí, enfermería y era parte de, pero hoy día los papás como que no están dispuestos a, los tienen como muy en una burbuja a los niños. Y yo creo que de repente sería claro. bueno que volvieran a este tipo de instancias. claro. Bueno, de alguna manera el movimiento Guía y Scout ha seguido también su progresión, su avance. Quizás obviamente también ha tenido ciertas modificaciones en algunos casos, pero lo que tú señalas todavía se siguen haciendo, campamentos con niños, niñas y jóvenes en lugares apartados, así que eh, como que está quizá esa posibilidad, pero por ejemplo, no sé si tú estuviste 1 o 2 años como joven en el clan, en la ruta en esa época. Bueno, ahora hablo de, no sé, los últimos 15 20 años, hay un seguro scout. Entonces ya los niños, por ejemplo, si hay algún accidente, como que hay una cobertura de alguna manera médica, que eso igual es súper positivo. Quizás en esa época no estaba eso. Claro. Claro. Ahora, igual se da, Daniel, esto, bueno, tú mencionas que los papás autorizaban, ok, anda una semana a este campamento, pero a diferencia de lo que es hoy día un campamento scout en la que va una patrulla, una unidad, un grupo que se conoce normalmente entre ellos, aquí era llegar a un lugar donde no conocías a nadie, o muy pocas personas, que a lo mejor habías visto en otro colegio, alguien del barrio, pero en general no es un grupo que ya se conoce y que ha hecho un caminar Claro. juntos. Y que además van a estar a cargo de una persona que a lo mejor tampoco lo conocían de antes. ¿Cómo se daba eso? Porque efectivamente llegaban ahí y se encontraban con, como tú decías, el tío scout o la persona que estaba a cargo, y ahí lo conocían. O había un proceso previo en el que los apoderados también sabían con quién iba a ir su hijo. No, no, yo lo que recuerdo es que nos encontrábamos todos ahí. Y Ya, no pues, todos éramos entonces, de San mira, Felipe, pues estábamos como mezclados. Yo creo que era una cosa provincial. Yo lo que recuerdo es ya, que había el día que como que nos íbamos, y como que había un recambio el otro día o el mismo día,
era como que los buses se estaban yendo y llegaban otros, era una cosa que yo ahora grande pienso, claro, tiene que haber sido provincia, iba a una provincia primero, no sé, pues San Felipe, después iban todos los de los Andes, después iban todos los de Petorca o de Quillota, pero yo sé que ese campamento escolar de Panquehue, no sé, pues estaba rotativo como un mes y medio. Ya, porque Claro. después, claro, a mí No, me quedaba el recuerdo que cuando yo pasaba, yo me acordaba por dónde era el callejón, porque esto era un lugar como un bosque de eucalipto y era como que lo arrendaban, no sé cómo lo conseguían. Estaba al lado de un lugar que se llama Los claro, Manantiales de Panquehue, muy cerquita de un balneario popular que hay ahí. Entonces, claro, a mí me queda el recuerdo que cuando iba a Viña, después más ya, grande, yo siempre miraba con nostalgia, hoy por ahí, hasta a mis hijos les cuento, por ahí estaba el campamento, ahí estaba Laurel y como toda esa parte. Claro, y claro. tú como en tu vida así, ya post-scout y también como, o como profe o como papá, como dices ahora, ¿te ha llamado la atención a lo mejor acampar, como esto de la vida al aire libre? ¿Qué, como que, Ah, sí, po. qué has tomado de eso? Yo lo que más recuerdo es el álbum. Ok, Ya. Disculpen que me emocione un poco, Mm, pero en ese tiempo los álbumes eran populares, entonces de repente uno no tenía un álbum. Entonces en esos mm, tiempos se premiaba el álbum completo. No sí. sé si se acuerdan, pero era como que Salo o las grandes empresas, si tú tenías el álbum completo, lo mandabas y te daban un premio, habían bicicleta. Entonces, claro, en ese tiempo, cuando te entregaban las láminas, era como, oye, ¿cómo esto no puede estar pasando? O sea, te van a dar las 240 láminas, no recuerdo bien. Yo lo que sí me siento mal es que perdí esos álbumes porque yo tuve dos. Entonces, lo que yo sí siempre recuerdo es que yo en algún momento llegué. Me acuerdo, por ejemplo, de la Yareta, me acuerdo Mm, del desierto florido, me acuerdo, claro, de las Vizcachas. Eran muchas imágenes y traían mucha información. Entonces yo creo que claro, si soy profe también tiene que ver con los campamentos escolares, pues a mí me gusta mucho la geografía, ¿ya? mm, Y te ponían, claro, todas estas imágenes y era bonito, era colorido. Yo me acuerdo que llegaba el tío y llegaba con los fajos de lámina y ponía una cola fría y ahí ya todos pegando. Claro, a lo mejor era rutinario, a lo mejor era entregado, pero para un niño que no iba a completar nunca un álbum, bueno, los que eran más ingeniosos podían intercambiar, pero igual tenías que tener de repente esos 200 pesos o claro. 100 pesos que costaban las láminas que venían 6 7 en ese tiempo. Bueno, la claro. cosa es que yo siempre tengo este recuerdo del álbum y hay datos que yo tengo hasta el día de hoy. No sé, por ejemplo, un pasto que había que era el coirón, que era duro, que crecía, no sé qué, no sé cuánto. Claro, esas cosas a mí me marcaron pues, para siempre. Claro. Entonces, claro, pasan los años, no me atreví, y pasaron como 5 años y me inscribí en los scouts. Ya así como yo Ya. dije, ya quiero ser scout y voy a recordar la experiencia scout. Y claro, ocurrió que en ese tiempo como que los scouts estaban en declive, como en el mundo, yo creo, en Chile. Y el Mm, grupo más antiguo de San Felipe era el grupo Andacoyo, que era un grupo tradicional. Pero claro, ahí nos llevaron a como 3 campamentos. Y claro, ahí, por ejemplo, acá hay un lugar que se llama Los Cipreses, que es como un bosque relicto de cipreses, como lo más al norte que pueden encontrarse los cipreses. Y eso yo lo conocí con los scouts, ¿ya? O nos llevaban mucho a Los Patos, claro. que es un lugar que está hacia el interior de Putaendo, que también es bien especial. En esos tiempos corrían unos ríos, llegábamos, practicábamos los nudos. Así también conocí hacia la cordillera, hacia los Andes, lugares que tenían los scouts que acampaban con frecuencia. Claro, entonces estamos hablando segundo medio, tercero medio. Se potencia esta parte del campamento, de la naturaleza. Claro, y después, por situaciones de la vida, yo no pude seguir en los scouts, estuve como un año, pero alcancé hasta a desfilar por los scouts, pues San Felipe Ah, Ah, se desfilaba y tenía que tener un jeans y una polera blanca, no sé, cosas así. Y claro, después el grupo definitivamente muere, ya muere. claro. Bueno, cuando yo entré no había ruta, entonces el amigo que me encontré en ese momento, que no sé, tenía como 3 años más que yo, estaba súper entusiasmado porque decía, vamos a poder armar la ruta y todo, pero Mm. como no había todavía en los primeros meses, yo tenía que estar con los lobatos, pues, entonces me enseñaban a hacer nudo, estaba con los niños Ah, chicos, y justo coincidió que se reintegraron niños que habían sido scouts y se armó una ruta, fue un año así, pero fueron como 3 meses así muy bacanes porque hacíamos ritos de iniciación, que eran ritos
no eran como los ritos que después le han quitado popularidad, pero eran cosas de cerrarse los ojos, un recorrido, descubrir cosas, y era como sentirte que eras parte de algo, po. Entonces, Claro. claro, el amor por la naturaleza, el cuidado, yo creo que ahí es una herencia de los campamentos y después de los scouts, y si bien dejé de participar en los scouts, después el grupo Andacoyo murió, definitivamente, pero evidentemente el amor por la geografía, la naturaleza, todo lo que es de Chile, o sea, voy como marcando parques nacionales que voy en el recorrido. Claro. O sea, de hecho, el álbum, o lo que podíamos ver ahora en las imágenes de apoyo, era un álbum también claramente educativo, por la misma información que tenía, las láminas que permitían ver los lugares, ver las cosas, los elementos, la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Y el completarlo, como tú lo dices, es un desafío también de aprendizaje, pero algo entretenido, algo que si se logra completar, wow, es un desafío no menor. Y, y claro, yo pensaba a propósito de ser profe, como estas metodologías, hablando del álbum, ¿no has pensado también tú de pronto entregarle a los niños láminas y cosas como que vayan ellos completando algún contenido? ¿Se utiliza eso actualmente en la educación formal del colegio? ¿Puede servir? Sí, se podría, sabes que me acabas de dar una idea muy buena. Se podría, nunca se me había ocurrido como volverlo, claro, porque se pueden potenciar los textos informativos con las Y, láminas. y entonces se le va Sí, entregando la lámina, ellos completan un texto, no sé qué, y si la tienen repetida, la tienen que cambiar, pero a cambio de que le entreguen la información, a cambio de que alguien le diga el contenido, sí, está bien, se gana la lámina, no sé, como que Mira, yo creo que estamos está buena la desarrollando una idea. actividad aquí. estamos planificando Qué ideas bueno. para que los grupos también puedan implementar, porque en general, claro, cuando hay un grupo de niños, de niñas, de jóvenes, independiente del curso, o en un mismo grupo scout, como todas estas cosas van motivando, tal como se entregan una insignia en un grupo scout, Sí. una lámina o el intercambiar esto y ir completando, llama la atención, es que yo quiero tenerlo todo porque después al final igual puedo canjear algo. Por ejemplo, no sé, Claro. una décima para la prueba coeficiente 2, no sé. Sí, no, está buena la idea, la vamos a considerar. Ahí les cuento cómo me Darle va. vuelta ahí. De acuerdo, de acuerdo. Ay, Bueno, de alguna manera, nosotros, Daniel, y hemos mostrado imágenes tanto del álbum como de un video, de un reel que hicimos hace unos meses en Instagram y en otras plataformas, y que era un comentario que tú habías generado y se nos ocurrió, oye, hagamos un video, así una locución con la experiencia, y tuvo hartos comentarios, y de alguna manera de ahí salió la oportunidad de decir, oye, hagamos, ahí está, por ejemplo, estamos viendo el Instagram de Patio Scout, y mucha gente comentó, mucha gente está como con el recuerdo, como que lo lleva durante su vida, así como por ejemplo acá Felipe Salazar, yo estuve en Polincay, Callejones, fue una locura, lo pasé muy bien, tuve la oportunidad de estar el año 92, ¿se acuerdan? Igual como tú, ¿se acuerdan como del año exacto o de la época? Y todos tienen experiencias muy, aquí dice, Jimena, yo soy tu amigo y te quiero. Qué bellos recuerdos, se me llenaron de lluvia los ojos. César Rojas, qué genial, yo estuve en 2 oportunidades en Hualqui. Bueno, y en otras ciudades, porque no solo se hacía en Panquehue, que hay en donde tú estuviste en el sector de la Concagua, sino que en otras regiones, en otros lugares, también estuvieron niños y jóvenes participando. Así que eso es algo que nos llamó mucho la atención de los bellos recuerdos que generó, eh, Daniel. Sí, efectivamente. Mira, a mí me pasó que andaba buscando, el último parque nacional que fui fue el año pasado al Fray Jorge. Ya ya. tenía, estando tan cerca no me había dado el tiempo de ir. Y claro, en el verano empecé a ver el álbum, empecé como a tratar de localizarlo, y dije, ¿cómo lo perdí? Porque claro, a propósito del coirón, que hay un pasto que crece por aquí cerca muy similar al coirón, y yo y empecé a conversar con alguien, y ¿cómo sabéis que se llama coirón? No, que en un álbum yo vi y recuerdo la imagen y todo, y empecé a localizarlo.
y encontré coleccionistas de álbumes de los campamentos. Pues estaba como a 50 lucas en Mercado Libre. Guau. Yo después pensé, no sé si lo compraría, pero yo creo que si me pasan los años me voy a poner más nostálgico, lo voy a comprar, como para tenerlo. Y bueno, así, buscando, llegué al capítulo de los campamentos escolares y claro, hago el comentario, porque en el fondo era como tener un vínculo, porque efectivamente yo creo que a muchos nos marcó, en mi caso yo me repetí el plato 2 veces, porque hay muchas cosas, ¿sabes? Que yo me puse a notar, como todas las cosas que pasaban, hasta cosas paranormales. Yo me acuerdo que una vez, en la noche, yo siempre me acuerdo, y me pasó 2 veces, porque igual nos contaban los tíos. En la noche como que había una rutina de ellos, como tú no podís tener a nadie fuera de la carpa, porque también estaban los más osados que se arrancaban. Po. Claro. Claro. O Sí. por ejemplo, entre Tilo y Canelo pasaban cosas. Ya eran cabros más grandes, entonces se podían quedar por ahí en los matorrales o entre los árboles, un pinchazo loco, nada más, pero había que estarlos cuidando. Entonces, yo siempre me acuerdo una noche que eran como, no sé, 10 11 de la noche, y alguien entró a la carpa y nos contó, ¿ya? Pero era muy tarde. Entonces después le dijimos al tío, y tío, usted nos vino a contar en la noche, no sé, porque nos despertó. Y el tío sí quedó para adentro, no, yo no fui a contarlo. Ya, pues tío, díganos la verdad, sí, lo sentimos, todos lo escuchamos, porque nos despertamos, pues estábamos todos asustados. Y claro, ahí quedó como esa sensación de como quién fue el que nos fue a contar, pues. Porque abrió el cierre y a todo como que nos Sí. contó y como que se aseguró que estábamos, pero era tarde, ya era tarde si nos despertó. Y me pasó que al año siguiente un evento similar ocurrió, entonces yo después grande digo, claro, a lo mejor hay tanta energía, porque además esos fogones que se hacían, yo me acuerdo que era un fogón que bajaba así por un, como por un alambre, así, y se encendía. Claro, para un niño, esas cosas son... Totalmente. Sí. O sea, recuerdos que son claramente imborrables y que son experiencias que es bonito también poder compartir. De hecho, este capítulo, que muchas veces hacemos temas que nos llevan a historias del pasado, pero vuelven a la actualidad por lo que tú estás contando, que son los sentimientos que afloran a propósito de una experiencia vivida, de algo muy bonito, de algo que marcó de manera positiva, de que generó un cambio y que en cierta medida lo que uno es hoy es gracias a esa experiencia también, desde lo profesional, inspirado tal vez en el aprendizaje de lo que pudiste vivir en ese tiempo, las amistades, eh, las experiencias, los juegos, los desafíos, todo eso que marcan y que claro, emociona, porque emociona porque es parte de la vida. Y esa parte de la vida nosotros compartimos y por supuesto destacamos y agradecemos. O sea, lo que tú nos cuentas y que muchas personas que están viendo este capítulo y que tal vez estuvieron en algún campamento escolar, a lo mejor en Panquehue o en otro lado, recordarán historias similares y dirán, ¡ay, qué bonita experiencia que me tocó vivir cuando yo era niño, cuando yo era niña! Y qué linda oportunidad tuve, que además me dejaron ir, porque me dejaron ir. Mis papás me Claro, y dejaron se ir. da un tema de los apegos, yo encuentro, porque después uno grande dice, oye, pero ¿cómo lloraba tanto? Y a mí amigos me dicen, tenéis que trabajar el tema de los apegos, pero claro, son figuras grandes que igual te marcan, pues, porque son personas Sí. buenas. Sí, pues. ¿Y ¿Cierto? tuviste la Sí, oportunidad totalmente. después de encontrarte con alguno de los No, En alumnos? la nunca. calle, en la ciudad, no sé. Yo creo que en algún momento nos vamos a encontrar, pero yo sí recuerdo que habían cabros que tenían más problemas, po. Claro. Entonces, como que le contaban a los tíos Scout las cosas que les estaban pasando. Entonces, de repente se portaban un poco mal o lloraban, porque yo creo que se daba una figura de apego con el Scout Sí, o la tía Scout, que también las tías eran muy re simpáticas, eran como todos cariñosos. Entonces, y como eran jóvenes la mayoría, claro, y los que tenían mayor rango estaban como preocupados de que todo funcionara, y era como, y llamaban como, era como un tema de jefatura, yo me acuerdo como niño, pero todo se manejaba como reloj, pero igual habían cabros que conversaban más, entonces yo creo que les contaban sus vivencias, sus sí, problemas, porque el llanto era generalizado, era difícil el que no lloraba. De repente había algunos que les costaba subirlo al bus, o sea, yo estaba arriba del bullo, me acuerdo el último que yo lloraba y el tío también, donde nos veía todos llorando, sí, pues quedaba claro. como, yo creo que quedaba choqueado. Pero Sí. claro, habían algunos que generaban más lazos. Yo creo que algunos de esos
sí establecieron un contacto, buscaron a los tíos y tías Scout, porque lo grabaron. De hecho, en el capítulo que ustedes contaban, que había mostrado antes, había una historia, recuerdo así, que el niño se encargó de buscar, porque se acordaba que el tío le había dicho vivo en tal lugar, y el cabro buscó al tío, no sé en qué lugar de Santiago era, recuerdo que lo vi en el capítulo. Pero Sí, sí, igual sí, ahí tú ves que el impacto que genera en otra persona, porque eran referentes positivos, po. O totalmente. sea, era gente sana que estaba a cargo tuyo. Sí, qué bueno que en general, y ahí vimos en Instagram del comentarios tuyos y de los invitados que vienen ahora, de que fueron experiencias inolvidables, positivas, y que marcaron a una generación por, no sé, 15, 20 años en ese momento, y que ahora ya, ahora que son todos adultos grandes, lo pueden comunicar, y ojalá que haya marcado a toda la gente y que nos puedan comentar también, pues, o sea, igual el video queda aquí en YouTube y nos puedan también recordar tanto de lugares, de amigos que conocieron en ese momento, porque los vamos a leer todos los comentarios. Daniel, oye, muchísimas gracias por tu Sí, comentario, por tu participación, y bueno, nos veremos prontamente y ahí vamos a saber qué pasó con el álbum. Gracias a ustedes, sí, pues ahí yo después les voy a decir que fue una excelente metodología. muy Qué bien. bueno, qué bueno, qué Oye, un bueno. abrazo grande. Y la lámina clave, la lámina de Patio Scout. O sea, si logran conseguir la lámina de Patio Scout, están al otro lado. 2 décimas Bueno, para la nota. Oye, un ya, abrazo, Daniel. Muchas gracias por compartir tus Un historias abrazo, y será hasta la próxima. Que estén muy bien. gracias, que estés Cuídate. bien, nos vemos. igualmente. Chao, 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 chao. Chao, chao. gracias, gracias, gracias. Oye, mira, Daniel y Razabal, qué interesante las historias que nos ha podido compartir en esta conversación, en este primer bloque de campamentos escolares, un especial de nuestra conexión Patio Scout, junto a participantes que tuvieron la experiencia de estar en alguno de los lugares donde se han desarrollado en Chile, Sí, y lo decía Daniel, o sea, él estuvo en Panquehue, pero en muchos lugares, y que interesante también como el programa de actividades preparado cautivaba tanto a los sí. participantes que estaban ahí, como que venía una cosa y venía otra, y venía otra, y venía otra, y después a descansar porque ya terminaban el día muy cansado y después el día siguiente de nuevo. No, y el ánimo y el entusiasmo también de los jóvenes a cargo y, y lo decía Daniel, y de los adultos también un poco coordinando que todo esto funcione como reloj. O sea, un programa que no deja ser Sí, bueno, medio... y bueno, si bien hoy día, en el ya siglo XXI, la problemática de los niños y de los jóvenes quizás son diferentes, pero el tema, por ejemplo, de la vida al aire libre es algo que, por ejemplo, esto de los celulares, de que los niños usen menos los celulares, la posibilidad de que los papás, las mamás, los apoderados en general, manden a sus niños a actividades al aire libre, una posibilidad que está no sé, en conversaciones en los medios de comunicación, entre los expertos, los psicólogos, hablan mucho de eso, así que creo que quizá el movimiento Scout ahí tiene algo muy importante que decir para lo que viene en ese sentido, de estar menos sobre todo post pandemia, estar Ah, menos claro. en el celular, frente al computador, y aventurarse a ir a acampar o estar en la vida al aire libre, en las plazas, en los parques, poder distraerse de otra manera. Claro, o sea, no necesariamente ir a un campamento, pero sí salir de la sala. Sí, O sea, una sala al aire libre, un espacio privilegiado para distintos aprendizajes y vivir experiencias educativas que guía, obviamente, los profesores, si hablamos del colegio, y en los grupos Scout, ¿para qué decir? Con todas sí, estas sí, sí. actividades. Y campamentos escolares ha sido una gran experiencia, una gran escuela de vida que ha marcado a muchas generaciones y estamos conversando con quienes tuvieron la oportunidad de participar en algún campamento. Vamos a invitar, Vamos con Mauro, tres. Oye, 3 invitados más. Ya, entran los sí, tres. mira, Nancy, Rodrigo y Y Jimmy. Jimmy. Aquí Oye, los es voy a como poner en se pantalla. fue el bus anterior con Daniel y llegó el siguiente bus, se bajan los siguientes participantes y ya nos vemos ahí en pantalla. Rodrigo, Leal, Nancy, Elena, Jimmy, Bobby. Ay, el apellido ya se me olvidó cómo se pronuncia. Pero Jimmy. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. hola. Muy bien. Bien, bien, bien. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola. Oye, la posibilidad que tuvimos al haberlos contactado tanto a Daniel como a ustedes es que quizás sin quererlo, justamente han estado en distintos lugares y eso es algo súper positivo. Daniel estuvo en Panquehue,
Jimmy, ¿en qué lugar participaste tú de campamentos escolares? Yo estuve el año 91 en Camelcura. Este es un bosque, un pequeño bosque que queda bajo a la cortina del Tranque La Paloma, a unos 85 kilómetros de La Serena, en el Valle del Limarí. Ahí estuve yo participando, estuve con ese tiempo, eran monitores, ya, y tenía como 13 años. Y me dejaron a cargo de como de 10 chicos, más o menos de la edad de los lobatos. Sí. Y ese era mi grupito que yo tenía que estar ahí acompañándolo a la actividad y todas esas cosas. Claro, y en el caso de Rodrigo, ¿en qué lugar tú acampaste? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo tuve la experiencia de dos años. Fui a Quilimarí, fue como el 94, y después el 95 fui a Callejones. Ahí tenía como 8 y 9 años. Me tocó 2 veces ser Laurel. Esos dos años tuve esa bonita experiencia de ir de campamento a esos lugares de acá. Bueno, Quilimarí queda un poquito más lejos. Sí. De Callejones. Fue Mira, buena experiencia. Mira, y Nancy estuvo en otros lugares. Yo estuve en 4 lugares. Ya. Sí, yo empecé como un taller en Cernatur, porque yo estaba estudiando turismo. Y hicimos un taller de turismo social, y ahí el primer año fui a Yumbel, en el 91, en Yumbel. El segundo año fui a Chanco. Y después ya fui como miembro de la asociación. Después fui a Linares y a San José de la Mariquina, como miembro de la Asociación de Guía y Scout de Chile. Bueno. Mira, o sea, aquí está súper variado, todos los invitados, e incluso Daniel, que estuvo en el bloque anterior, también en un sitio distinto. Jimmy, ¿cómo llegaste tú la primera vez a estos campamentos escolares? ¿Cómo fue la forma que llegaste a acampar? Mira, haciendo memoria, no sé cómo llegué, porque ese era mi primer año como scout, recién integrando un movimiento que no conocía. Me llevaban mis compañeros de curso, me motivaron, la vamos a pasar bien. Llegué, me tocó campamentos escolares, me tocó quedarme allá durante casi el mes completo. Entonces era de lunes a viernes con los chicos que eran beneficiarios. Sábado y domingo descansábamos, preparábamos las carpas nuevamente y volvíamos una semana más con la otra rotación y así, pasamos casi un mes completo. Pero ¿sabéis qué? Para mí, yo creo que era igual de pollo que la gente que iba, porque yo primera vez que dormía en carpa, primera vez, no sé, para mí era todo nuevo, yo era igual que los niños. Te pasaban cosas, yo no sabía qué pasaba, pero todo para mí era un torbellino de cosas, vivencias nuevas. No, estaba fascinado. Yo era uno que tú estabas a cargo, te habían dejado a cargo de un grupo de niños. Claro. Sí, incluso yo dormía con ellos en las carpas. Yo dormía con ellos en las carpas. Entonces estábamos en esas carpas canadienses, esas así en triángulo. Eran 12 niños y yo dormía para el lado de la puerta. Porque me asfixiaba adentro, entonces no estaba acostumbrado, entonces me asfixiaba y dormía para el lado de la puerta con la cabeza afuera. Entonces, para mí era todo nuevo. No sé, pues lo acompañaba a los torneos, cuando nos tocaba irnos a bañar al río o a los juegos acuáticos, cuando íbamos a almorzar temprano en la mañana, al desayuno, contábamos historias de terror. Era verdad lo que decía Daniel, la historia de terror nosotros se la empezábamos a contar porque se nos levantaban en la noche. Entonces, para que se asustaran y no salieran, le contábamos historias de terror. O sea, era una estrategia para mantenerlo ahí. Claro, y el totué, me imagino, todas esas cosas le inventamos. Pero sé que para mí fue no sé, algo que me marcó tanto. Yo creo que de ahí fue el hito de que me metió al movimiento y después ya no salí más. Claro. Entonces, todas las cosas relacionadas con campamentos escolares, más o menos de ese tiempo, yo las busco, si aparecen por ahí, las trato de conseguir, las cambio, como también soy coleccionista, entonces me llegan por aquí, por allá, estas cositas, entonces voy con cositas materiales, voy tratando de guardar esos recuerdos, que sean tangibles, y ahora me estoy en la tarea de buscar el álbum, como Daniel. O sea, el álbum es como el santo grial
podríamos decir. Parece, Es que no solamente, o sea, a lo mejor para los chicos que iban para allá tenían, claro, esas cosas de fauna, flora, pero también tenían cosas scout. Tenían, Claro. por ejemplo, láminas de los primeros, con la insignia de los primeros jamboree. Claro. Tenían, no sé, los símbolos de scout, hablaban de la patrulla, entonces tenían muchas cosas que también, tanto los scouts que participantes de campamentos escolares como los chicos que eran beneficiados con esto, les llamaba la atención. Si incluso yo lo único que tengo de ese campamento, o sea, de ese álbum, es esta insignia. A O sea, esta insignia. vamos a mostrarla. Esta lámina. Mira. Espera, Esa vamos a hacer lámina. Ay, mira, incluso por atrás, en la lámina 100 y algo. Algo también en Chile. Y era esta. Bueno, y sale detrás de la lámina toda la información, entonces. Sí, claro, era así. Y como esta la pegaron acá arriba, al momento de sacarla se dañó. Entonces, tengo que cortar. Pero es original, así que muy bien. Es original. Muy y bien. Al igual que bueno. Y tengo también la insignia que ocupé esa vez, las que me entregaron a mí, mira. Esa. Y sale con el año, ¿te fijas? Claro, 91. ¿Verdad? Claro, 91. Porque después empezaron a salir así, sin el año. Mira. Y después se hicieron varias veces, ya no se ponía el año. A lo mejor por temas de costos. Exacto. Sería mejor hacer. Oye, Rodrigo, y en tu caso, ¿cómo fue la aproximación de esto de llegar a Quilimarí, a Callejones, después al año siguiente? Por el colegio. El colegio yo estudiaba en Peñarolén, estudiaba yo. Y ahí, bueno, como decía Daniel, seleccionaban un grupo que podía acceder a quizás, no sé si premio o algo, pero podía ir de vacaciones. Era la oportunidad quizás de ir de vacaciones. Y por ahí fue por el colegio, fue los 2 años por el colegio. Y claro, mucha experiencia, todo nuevo. Por ahí, mientras van hablando, uno se empieza a abrir como los recuerdos. Claro. Quilimarí es más del saco rico. Claro, Quilimarí es más de dunas, más playa, claro, como que todo esto es súper cerca de la playa. Imagínate, tenía 8 años ahí, 8 años ya viajar y toda la experiencia, con gente que quizás uno llegaba y te armaban un grupo en una carpa, no conocías a nadie, nunca dormiste en carpa, saco dormir menos, quizás, ahí Daniel decía también, porque quizás un grupo quizás no tenía saco dormir y tenía una frazada que quizás la cosía, entonces era toda una experiencia. Y algo súper preciso, que cuando yo salí de la carpa en la noche y miré el cielo, quedé impactado. Hasta el día de hoy tengo ese recuerdo de ver el cielo estrellado, que para mí era era como nunca antes visto. Entonces era cada cosa que pasaba dentro de los 7 días era una experiencia. Era todo bonito, cantar, izar la bandera en un campo, las veladas que se hacían en la noche, también actividades grupales, todo. Hasta el día de hoy yo siempre me acuerdo, por eso los busqué, le escribí y trataba como de buscar cosas, porque yo perdí todo eso. Me acuerdo de unas bitácoras que te daban, como el día a día, lo que ibas a hacer, y tenía una parte como que te pueden dejar una dedicatoria, ya sea los tíos, los monitores, te voy a dejar una dedicatoria. Eso, bueno, con tanto cambio, ya han pasado 30 años, más o menos, sí. Entonces se va perdiendo. Pero bueno, con todo esto uno va recordando mucha historia. Y no, para no extenderme, que estoy como ahí con muchas ganas de hablar. Ahí hablaban de las historias como de terror. Pues. Yo me acuerdo en Callejones los tíos nos decían que estaba el Capitán Tren. Y en Callejones pasa un tren. Pasa el tren y sonaba ahí la bocina. Pues. Entonces la cosa era que cada vez que pasaba el tren había que esconderse en la carpa y taparse la cabeza. Porque el maquinista estaba sin cabeza. Pues. Entonces andaba buscando su cabeza. Entonces cada vez que pasaba el tren todos nos íbamos a esconder a la carpa y nos tapábamos la cabeza. Entonces historias que pasaban en su campo. Claro. Oye, ya vamos a volver a un poco la vuelta para que ahora Nancy también nos cuente, pero fue de una forma distinta, Nancy, tú lo decías hace un rato que llegaste como por Senatur, en cierta medida por los estudios de turismo y tuviste la oportunidad en Yumbel en el 91 vivir la primera experiencia y después ya las últimas ya era como scout, entonces hubo como una transición también.
Sí, además yo fui subiendo de categoría. No, primero, cuando llegué a Yumbel, yo estaba a cargo de un taller, Ya. así, un taller de cocina. Entonces hacíamos tomatitos rellenos con los niños, no sé, así cositas simples, cocadas y cosas así. Y, era entretenido porque todos esperaban el día del taller para ir a comer cositas ricas y no, lo pasábamos súper bien ahí con los chicos. Y después ya en el segundo año en Chanco, ahí estuve como ayudando en administración. Ahí yo estaba un poco aburrida porque yo quería estar allá en el Niño. campo con los niños. Y bueno, ahí estuve una semana en cama porque me enfermé. Ah, Así que en Chanco sí, me resfrié y todo, así que estuve con una pequeña licencia. Pero ahí teníamos nuestra enfermería, nuestro doctor, así que todo bien. Oye, además duraban en Y esa época, están hablando de 2 semanas, un mes no, yo me incluso. iba yo un mes, 2 meses, todo el verano. todo el verano, todo el verano, todo el verano. Claro. Mira. No, Oye, y yo Nancy, ¿lo ves lloré, también? porque no, uno se quería llevar a los niños para la casa. Ah, Sí, uno decía, ay, no, tía, por favor, lléveme. No, yo me lo llevo, decía yo. mire. No, pero sí, sí, mucho, mucho amor, mucha entrega. Daniel ahí ya que me estaba haciendo llorar, pero me emocioné mucho con lo que él contaba, porque sí, o sea, sí se siente, o sea, uno veía cuando los niños se subían al bus y se despedían y todos llorando, no se querían ir, te agarraban del brazo. No, es una experiencia maravillosa que ojalá los niños de esta época pudiesen vivir. Bueno, y Ojalá, tú como con tus ojalá. conocimientos de turismo o lo que tú también nos contabas de este tema de turismo social, de alguna manera eh, lo ves como una posibilidad como en un futuro cercano, o quizás modificarlo. ¿Cómo O lo ves sea, tú como todo una es posible. posibilidad? Todo es posible, o sea, sería cosa de juntarse, organizarlo y vamos. Claro. Vamos. Mira, yo tengo dos hijas, las dos son scouts, bueno, fueron scouts y ahora ya se egresaron las dos de su estudio y todo, pero ellas se metieron porque yo dije, no, ustedes tienen que ir a los scouts y tienen que ir, porque no se pueden perder esa experiencia. Y Claro, no, felices, felices. sí. Oye, Eh, Jimmy, ahora volviendo un poco a lo que tú decías de esta experiencia, hablamos siempre de experiencia y cada uno lo vive en lo que le tocó, en el lugar donde le tocó, con el equipo que le tocó, pero al parecer hay un programa común, que son actividades muy similares, independiente del lugar donde están, porque se replica algo que estaba planteado de una manera que se ejecutara más o menos lo mismo. A ti te tocó estar a cargo de un grupo de 12 niños. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser tan joven o tan niño también? Porque eras niño con 13 años. Es como que asumir esa tarea de decir, oye, yo estoy a cargo. O sea, como que tú decías, los acompañaba a comer, como que íbamos a una actividad. ¿Cómo lograbas tú también vincularte con ellos para que te vieran como, entre comillas, el adulto, sin serlo? Uf, sé que no sé cómo fue, ya, porque con mi edad, mi inexperiencia, no sé cómo fue la cosa, pero al final es como yo me imagino yo que empecé a hacer como guía de patrulla, era mi ¿Ya? patrulla, yo era el guía, Ah, entonces ya. íbamos para allá, entonces a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que nos organizaban, habían 4 monitores, vendría a ser como una unidad, ¿cierto? Como la tropa, como yo era scout en ese tiempo. Entonces, estaba con mi patrulla, una patrulla harto grande, revoltosa, pero más o menos así me imagino yo que estaba organizado. Ya. Pero todas las cosas me las decían a mí, yo se las decía a los chicos, y después teníamos
yo me acuerdo que éramos como uno más. Estábamos súper bien unidos, yo me divertía con ellos, cuando participábamos en los torneos, yo me daba cuenta que muchos no participaban, dejaban que los chicos participaran, yo me metía con ellos, me metía al bar, colgaba, nos caíamos, entonces yo disfruté igual que ellos, yo era uno más de ellos. La única diferencia es que yo me pude repetir el plato varias veces, estaban una semana y se iban. Entonces yo me repetí el plato y yo disfruté mucho. Esa yo creo que fueron de las mejores experiencias. Y al final yo con el tiempo empiezo a comparar que al final era un jamboree para los niños, con el tipo de actividades que tenían, la organización, porque le entregaban de todo, aparte de la experiencia, la actividad, le entregaban poleritas, le entregaban su álbum, le entregaban pañuelín. Los niños sabían qué es lo que era y se identificaban con pañuelín. Incluso, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí algunos que tengo. Por ejemplo, este amarillito, donde está con el logo de campamentos escolares. Este que usaba en sus campos Álamo. Este puse yo. ¿Ya? ¿Y todos los años eran los mismos colores o iba cambiando también? Mira, es que yo cuando fui, habían 3 subcampos, que era el Álamo, el Canelo y el Tilo. Ya, esos 3 nomás. El Álamo era mixto. Después llegaron el Roble, que era como para la gente, como para los ruteros, y el Laurel, que separaron el Álamo, porque como era mixto, lo separaron. Después cada subcampo era por género, masculino, femenino, una cosa así. Tengo este azul, fijan, todos si no eran monitores de algún subcampo, eran porque tenían alguna responsabilidad administrativa. Claro. Entonces todos así tienes todos colores. Pero esto los tienes después por tu pasión de coleccionar o son de esa época y que los tienes guardados. El amarillo lo tengo de esa época. El amarillo era mío. El resto me fueron llegando junto a amigos coleccionistas. Pero mira. Pero oye, mucho. Tiene varios. Otro más. Todos los colores. Y eso es, bueno, y tú también con tu experiencia de coleccionista. Como pañuelitos. ¿Cuántos pañuelines son en total de colores? No. ¿Te falta alguno? No podía saber, porque que tú digas, hoy me falta el lila, no sé, por decir algo. ¿Te falta alguno? Me falta un rosado. Vi en una foto un rosado que usaba el rosado que era de administración. Ese me estaría faltando, creo yo. Está el aviso. Si alguien lo tiene. Y en tu caso, Rodrigo, así como estos temas como de recuerdos, de cosas, quizás fotos, ¿tienen algún, quizás no ahora, pero... Yo lamentablemente... No, yo perdí todo igual, bueno, como te decía, esa época era media complicada. 8 o 9 años, el acceso quizás allá a una cámara también era muy difícil, tampoco me iban a confiar una cámara a mí. Era muy difícil los recuerdos físicos. Ahí viendo a Jimmy que tiene una cantidad de tesoros, ese símbolo también lo tengo muy presente de los campamentos escolares, que era como altos colores. Uno se acuerda de cosas, ¿no? O los nudos, o los turcos, recién me acordé de los turcos que usaban ahí los monitores. Entonces uno tiene esos recuerdos nomás en la cabeza, y ahora con ustedes como que uno puede hablar como el mismo idioma, porque yo lo comento acá con mi señora o con amigos que no tienen esa experiencia y no me entienden mucho. Entonces como que ahora me pone muy contento que compartí esta experiencia, que de alguna manera son similares, las actividades que hacíamos, y de nuevo, guardo muy buenos recuerdos de eso y lo tengo, bueno, así lo mantengo como ahí en la cabeza, ¿no? Porque no... Claro, y la posibilidad no guardar nada. Y ya después de joven, de adulto, ya has visto esta experiencia como una posibilidad de que niños que en otra realidad de país, que niños quizás que no podían tener sus vacaciones lo pudieran disfrutar. ¿Cómo lo ves tú así como esta posibilidad de que niños que quizás a lo mejor en tu caso sí, en muchos casos sí podían ir a otras vacaciones, pero también habían quienes estas eran sus únicas vacaciones?
Eran las vacaciones, sí. Bueno, también en ese momento sí, eran mis vacaciones. Eran mis vacaciones, pero claro, hoy en día desconozco el motivo por qué se dejó de hacer. Quizás la juventud ha cambiado o hay otras políticas, no sé. Pero yo creo que sería una buena iniciativa para un poco sacar a los niños de todo lo que están envueltos ahora, quizás un poco una burbuja que alguien comentaba por ahí, que es una muy buena medida para el contacto con la naturaleza, la actividad totalmente diferente. Ya el dormir en carpa, en un saco de dormir, ya te saca completamente de tu rutina diaria. O sea, sería una muy buena iniciativa si se impulsa nuevamente esto de los campamentos escolares, como se hacía antes. Y en tu, No y sé en tu cómo se hace vida ahora, en personal, realidad. como le preguntamos también a Daniel, ¿tú has podido en algún momento ir de acampar? ¿Te gusta la vida al aire libre? Como un Sí. poco eso. ¿Cuál es tu experiencia Sí, con sí, esto? bueno, y vuelve los recuerdos. Cada vez que agarramos la carpa acá con mi pareja, me vuelven los recuerdos de ese momento y sí, pues, lo implementaba un poco ahora ya de grande. E intento cantar también las canciones de cuando yo fui Laurel, las canciones que nos cantaban ahí en el subcampo. Pero sí, no lo he instaurado quizás como siendo parte del movimiento Scout, pero sí me gusta acampar, tratamos de salir de esa manera, con nuestra carpa, quizás recorriendo lugares, a propósito de lo que yo, mi experiencia, Claro. Totalmente. cuando Porque, yo de era hecho, muy chico. sí, porque hemos hablado bastante bueno, obviamente la experiencia de cada uno, pero todo esto basado en básicamente implementar un campamento scout, dirigido por scout o dirigente o guiadora en la época, muchos jóvenes también que estaban prestando este servicio. Por lo tanto, de hecho Jimmy decía, es como que ahora mirándolo es como que un jamboree, pero un jamboree scout para gente que no es scout. Entonces, como también decir, ok, vamos a llevar a niños que nunca han tenido la experiencia de los scouts, que no tienen idea de nada, a vivir un campamento scout, con unas rutinas, con una organización, con un programa de actividades, con lo que en cierta medida también, si miramos la historia, Baden-Powell hizo al principio de todo esto, que fue reunir un grupo de muchachos y llevarlos a acampar y ordenarle un programa, etcétera. ¿Cómo lo viste tú eso, Rodrigo, de enfrentarte a un programa, una estructura que, porque tú también me voy de vacaciones, yo no quiero tener horario, cuando uno está en vacaciones uno piensa eso, ya, pero nada, pues, había un horario, había que levantarse, había que ir a un lugar, a cierta hora, no sé, ir a comer, porque no sé si, o tenían que prepararse en algún momento el alimento. No, eh, era una No, rutina, por rutina, les daban almuerzo, todo. exacto. les daban. Entonces, ¿cómo lo vivías tú, Sí, Rodrigo, eso todo está de, ok, estructurado. me voy a vacacionar, pero me voy a vacacionar a algo que está estructurado? Pero sí, o sea, si bien es cierto, hay estructura del desayuno, la ducha, todas las comidas estructuradas, pero no fue tan difícil para mí, no fue Ya, tan difícil porque ya no estaba en la casa, no estaba en la casa, perfecto. entonces era diferente. Y no se notaba, que tú me dices, no se notaba que estaba como todo marcado. Ahora hay Ya. uno más grande que se da cuenta, pero no se notaba que estaba estructurado, porque todo día era distinto. Habíamos, bueno, íbamos a la playa, íbamos a las dunas, hacíamos competencias en las dunas, en callejones íbamos a la piscina, hacíamos actividades también, no sé, macramé, entonces, si bien es cierto que no, había estructuras, pero de niño no notaba, porque incluso uno conocía a mucha gente, porque llegabas y quizás conocías un poquito, uno o dos personas, pero habían muchos niños que tú los conocías ahí, entonces era una dinámica totalmente distinta, a pesar de tener todo como bien marcado. Sí. Claro. Y Nancy, en tu caso que viviste varios campamentos en distintos lugares, ¿sabes tú de gente que se haya reunido, que hayan hecho, no sé, por último un asado un día, de Un asado. gente, no sé, 10 años después, 20 años después? ¿Sabes de Mira, de algo así? en el grupo de Facebook que te decía, sí, han comentado que se han juntado, todo. De hecho, yo hablo casi todos los días con un amigo que era del San Ah, Agustín de Talca, sí, amigos, 40 años, imagínate. No, Mira. todos los días hablamos cómo está y cómo está la familia, todo, no. Esos son amigos, amigos que perduran en el tiempo. Así que no, todo súper bien. em,
cuando yo estuve en Chanco, conocí a un grupo de Quinta Normal y ahí me llevaron. Y yo soy de acá, de Cerrillo, y yo iba a Quinta Normal a hacer mis actividades. Después ya fui como eh, yo entré allá como, a ver, yo entré como asistente de manada con el Jorge se llamaba, ¿Ya? el caballero que me llevó al grupo de Quinta Normal. Y yo entré a manada con él como asistente. Así que después iba, yo toda patúa, pero bien, o sea, después ahí fuimos a Linares como miembro de la asociación. Y ahí creo que ahí ya fui monitora en Canelo, Mm. estuve con las niñas. Y no, por eso les decía que yo fui subiendo así como primero estuve en un tallercito, así que hasta que llegué a estar con las chiquillas. Después administración. O sea, finalmente Sí, como el desafío de ir a servir era estar directamente con los niños o con las niñas. O sea, claro, el servicio administrativo ya también lo es y es importante, pero para efectos del lazo, del trabajo directo, era como estar ahí con los participantes en las actividades. O sea, sí, como que ese la, también es como el recuerdo mayor que al parecer existe, ¿no? claro, la idea era eso, hacer los colores en la mañana, llevarlas a las duchas, después hacer las actividades, no. Yo, yo, como te decía delante, no, si se pudiera hacer de nuevo, no, que vayan todos los niños más, vamos. Hay hartos con experiencia, así que Oye, pero entonces vamos nomás. me imagino que, bueno, de partida había un programa de actividades que los que tenían a cargo lo tendrían ahí en algún documento, entonces se iba siguiendo como el horario, que los niños no Claro, se dan pues cuenta, ¿qué pasa? Efectivamente, porque los niños van y disfrutan, ahora vamos a tal actividad, vamos, pero uno tiene que, claro, como adulto, llevando los tiempos y coordinando. Eso sí, significa que esa programación eh, debe estar en alguna parte escrita, po. Sí, po. Eh, ¿Algún manual, alguna cosa o no? yo, mira, es que, pucha, yo tengo todas mis cosas en Valdivia, pero sí había Mira, un manual donde estaba todo, y estaban las Ah, canciones, estaban los juegos, estaba todo escrito. Así que en alguna parte tiene que estar ese librito, es un librito así más o menos, y salía todo. Salía el programa con la rutina de levantarse, en los ejercicios matutinos, o sea, antes de ir todo, a todo. Sí, entonces ahí tiene que también, estar en el. claro, porque al estar, obviamente, después se puede replicar algo de eso, pues, está. Y tú decías, oye, hagámoslo, Alguien vamos, tiene que tenerlo. ejecutemos de nuevo. claro. Claro, Ponemos que las lo canciones, comente y que ponemos la canción. comente y nos diga si tiene ese librito para verlo, conocerlo. eh, y no sé, también poder mostrarlo quizá en alguna plataforma. Aquí una de las fotos que está en este grupo de Facebook, la busqué así súper rápido, Sergio Canales la publicó en el Facebook de campamentos escolares y también está esta experiencia que era, o sea, de norte a sur, estamos hablando de muchos lugares, aquí Polincay, que esto es en Puerto Montt, Mm. también se desarrollan este tipo de actividades, o sea, era algo a nivel como Nacional. nacional, Y muy por masivo eso que porque todo el verano eh, Sí, po. rotando los grupos, pero en cada lugar rotando y se mantenían en paralelo. Me imagino que el programa, claro, entonces no era menor, porque además eh, quienes encabezaban todo esto desde la organización, por una parte, y también guiando la ejecución, eran scouts, dirigentes, guiadoras, pero también muchos jóvenes que iban en servicio para estar a cargo y coordinando las actividades. O sea, era un gran verano de servicio, que uno sí. dice, claro, podía estar todo el verano porque además eran las vacaciones del colegio de los más grandes, eh, y que hoy día uno lo mira, claro, quienes pueden tener vacaciones todo el verano, o son los profes, como Daniel, por ejemplo, que podría todo el verano, o estudiantes, ¿no es cierto? Pero
pero el resto de personas normalmente en sus trabajos ya son más acotadas las vacaciones, entonces tampoco se da como para que pueda estar todo el verano. Ya me echó abajo el plan. No, sí. Bueno, es cosa de organizarse. Sí. No, pero Tiene que pensando en considerar esta que también lógica estaba de metido en la el Estado. disponibilidad de la ¿Ves gente. que ahora no puedo ir? Ah, Bueno. y menos pensar en tirar licencia para irse de viaje. No, No, bueno. Bien. No, bueno. Yo tenía una amiga que renunciaba al trabajo No, en y lo diciembre para bueno poder ir a campamento. Uy. Conozco En varios también. serio. Sí, Bueno. No, es como esto yo del... creo que este programa, al ser un programa a nivel nacional y estar metido con el Estado como financista, ya sea también con, no sé, como decía, como Senatur, ¿cierto? Que estaba metido en algunos sectores, Junaep, también, por ejemplo, aquí en la cuarta región estaba la Junaep apoyando, que eran los chicos que eran beneficiarios de la Junaep, eran los que participaban, además de la alimentación. Entonces, había una mancomunión que toda la gente, o sea, todas las instituciones ponían algo y la Asociación de Guías Scouts se encargaba de llevarlo a cabo o desarrollarlo ahí en terreno. Pero había muchas instituciones de gobierno que apoyaban esta instancia. Entonces, si queremos replicar esto en la actualidad, tendríamos que empezar de nuevo a hacer esa alianza para que empezar a trabajar y se vuelva a hacer algo parecido, pero actualizado, un 2.0, una cosa así. 2.0. Claro, Sería bueno. claro. No, Sí, sí. totalmente. O sea, sobre todo porque, por lo que hemos visto, tantos comentarios, yo siento que marcó una etapa en muchas personas. Fue súper importante eso de conocer gente en el momento, en el campamento. Fue como, ya tengo que ir a acampar, voy a dormir con gente que nunca, una especie de como de reality infantil. En esa época ni estaban esos conceptos. Así que fue algo que marcó a todos. Voy a invitar a los que están viendo la transmisión a que dejen su comentario, su recuerdo, nos manden quizá alguna foto, no sé, un poco lo que Jimmy mostró también, algo que todavía tengan guardado en algún baúl, en algún closet, que lo desempolven y lo puedan mostrar a través de acá de Patio Scout, a través de nuestras redes sociales. Oye, Bueno, no, estaba pensando a propósito, claro, del contexto distinto y bueno, veo el tiempo, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo del sí. programa ya también para ir cerrando, pero en el tiempo en que ustedes pudieron vivir los campamentos escolares, estamos hablando de inicio de los 90 en general, la tecnología que tenemos hoy día no existía. O sea, quien iba a campamento se desconectaba de su casa, no sabía nada, no tenía posibilidad de ni siquiera llamar por teléfono, salvo que tuviese que ir a algún lugar, un teléfono fijo, por alguna eventualidad muy extrema, me imagino, pero era de estar totalmente desconectado. Entonces, no había ninguna Los días libres. opción. Los días libres uno iba. Ahí, claro, ya, y era como que hoy sí estoy aquí, avisar ya, pero Claro. en la ejecución del campamento, no sé, Rodrigo a lo mejor tenía alguna forma de comunicarse, dando la mano. Quizás que decía Nancy o Jimmy estaban en otra posición. Po. Yo como fui como beneficiario de este programa, claro. Yo no sabía de mi mamá, de mi papá en 7 días. Yo no tenía idea, a menos claro, alguna urgencia, pero no sabía nada. No sabía nada de mi casa, nada, o sea, desconexión total. Claro. No tenía opción. Pero bueno, en ese momento no se sentía, por toda esta experiencia, no se sentía esa como echar de menos. Yo no recuerdo haber echado tanto de menos a mi papá o a mi mamá, porque estaba viviendo el momento. Y tuviste como en esa época como un apoyo familiar, como ya anda, como el empuje, así como ya anda, así no va a pasar nada. Ah, tu papá. Mi papá fue scout. Mi papá fue scout y él quería que no anda, no lo voy a pasar bien, es bonito. Mi papá. Acá mi mamá quizás le da un poco de como miedo porque es muy chico, lo voy a mandar ahí solo. Pero mi papá no anda, sí, los scouts, anda. Y ahí me conversaba con los scouts y yo tenía un poco de nociones de todo este tema de las patrullas, las rutas. Claro. Un poquito conocía, así, de acuerdo con lo que decía, de acuerdo a lo que me decía mi papá. Claro. Totalmente. Qué bien, qué bien. Oye,
Bueno, les queremos agradecer estos minutos de conversación. Siempre van a quedar cosas en el tintero y siempre después empiezan uno a recordarse cosas. Pero pasó esto, podría haber contado tal cosa. Y por tanto, siempre existe la posibilidad de un próximo capítulo en que podamos continuar profundizando sobre esta historia, agradeciendo a quienes también recuerdan sus experiencias, lo escriben y nos comunican a través de nuestras plataformas también para ir sabiendo otros testimonios. Y bueno, muchas gracias por compartir en esta conexión Patio Scout lo que es campamentos escolares, lo que es para ustedes campamentos escolares, lo que fue, y no necesariamente lo que fue, lo que sigue siendo. Es una experiencia de vida que los marcó, como lo hayan vivido, donde hayan estado en el año en que estuvieron, los marcó y para bien. Así que qué bueno que hayan vivido esta experiencia y que la hayan podido compartir con nosotros. Así que Jimmy, Nancy, Rodrigo, muchas ustedes, un abrazo cariñoso y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, muy bien, un abrazo. Gracias. Oye, si es que alguno de nuestros invitados, luego del programa, logra ubicar a alguien que lo reconoció y lo vio, oye, yo estuve contigo y no sé qué, cuéntenos también esa historia, por la historia del reencuentro, a lo mejor se genera algo así, o que empiecen a aparecer elementos, objetos, como esa bitácora, como algún otro documento, todo eso que también permite recordar la historia y reconstruir lo que fue en su momento la experiencia de campamentos escolares. Nosotros ahí siempre atentos a través de nuestras plataformas y nuestro correo, patioscout@gmail.com, ahí nos pueden escribir, estamos respondiendo y revisando permanentemente ahí para estar en comunicación, y ahí, mira, ya... Ahí encontré una foto también, así como de un grupo, así como como hablábamos para despedirnos, mira, ahí hay un grupo súper grande de personas que participó de un campamento, de uno de los campamentos escolares, así que... Qué bien. Ahí está, entonces, si alguien se reconoce, un saludo para él. Ahí, todos son súper jóvenes, niños, muchos niños, obviamente. Los encargados, como Jimmy contaba, los encargados de la unidad, de las patrullas, también eran días de patrulla, a lo mejor. Días de patrulla encargados. Un poco antes de salir de la tropa y pasar a la ruta en su momento. O sea, grandes desafíos, no menor, o sea, eso, y como lo comentaban y conseguían todo, era como que vamos y démosle, y la cosa funcionaba, y se daba, o sea, me imagino porque además el ambiente y la buena onda de decir, oye, pasémoslo bien, aprovechemos esta oportunidad, y así las cosas fluyen, pues, y así el testimonio de quienes hoy día nos acompañaron en esta conexión Patio Scout. Claro, hace 4 años hicimos la primera parte. Mira, ya pasamos 4 años. Fue en pandemia. Ahora la segunda. En pandemia fue, pandemia. Ahora ya, después de pandemia, pero seguimos aquí nosotros en este año en que cumplimos 20 años de Patio Scout. 2 décadas también. A propósito de recordar, después vamos a tener nuestros capítulos del recuerdo. Cómo estábamos hace 20 años y las plataformas que existían. Claro, las plataformas que existían y cómo difundíamos el movimiento en ese tiempo. Y bueno, y ahora seguimos también con los temas de paz, medio ambiente y sociedad. Y muchas gracias a todos quienes están ahí, quienes nos siguen, quienes dan me gusta, comparten, porque todo eso nos anima a continuar. A nosotros con el Mauro nos toca estar aquí en pantalla, pero hay un equipo también detrás de nosotros colaborando en distintas acciones y desafíos que tenemos como Patio Scout. Así que muchas gracias y ya nos despedimos hasta un próximo capítulo, recordándoles que ahí en YouTube viralicen esto y este capítulo también, por supuesto. Sí, por supuesto, tienen que compartirlo, viralizarlo con amigos que hayan participado de los campamentos escolares y ahí hacer su comentario abajo de cada capítulo. Nosotros leemos todos los comentarios, así que estamos súper atentos a los temas que van saliendo, porque gracias a ustedes se nos van también generando ideas nuevas, de decir, oye, hagamos este capítulo, esto puede ser interesante tanto para personas que quizás ya son más grandes y no están en el movimiento, o son dirigentes, guiadoras, o también a los que son actuales niños, niñas y jóvenes que participan todos los días sábados y los fines de semana en campamentos y actividades variadas. Así es. Ya. Bueno, nos despedimos hasta un próximo capítulo. Siempre en nuestras plataformas ahí permanentemente estamos compartiendo información y en YouTube, en nuestra conexión Patio Scout. Porque recuerden que en el Patio Scout vive el movimiento. Ya, nos vemos. No, nos vemos. Adiós. Que estén bien. Nos vemos. Chau. Adiós. Chau.